Bienvenidos al podcast Libre para Vivir de Centro de Vida Lomas. Nos da mucho gusto tenerlos este día escuchando este tema tan importante que cierra nuestra serie de cómo educar a nuestros hijos conforme a los principios de Dios. Y hoy nos toca hablar de cómo establecer ya en la práctica los límites. Entonces aquí está Silvia Silva con nosotros, que nos va a ir guiando acerca de ideas, recomendaciones para poder establecer límites que sean realizables y que puedan validarse y puedan ayudar a nuestros hijos a seguir creciendo. Sí. Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Sabes que sí, realmente es importante el establecer los límites claros. O como comentabas hace rato, el perro siempre duerme afuera. O sea, ese es un límite. La bicicleta no entra a la casa. O sea, los patines son para afuera. O sea, que tienes cierto tipo de límites que tú le vas normas, dando. Sí, de normas. De guías. Que va a ser siempre. Ajá. ¿Verdad? Es algo que siempre van a tener que respetar, estés o no estés. Por ejemplo, que recojan su plato después de comer. Después de comer. Yo creo que a las mamás les caerían bien esos tipos de límites, sí, ¿no? Y debe de ser. Yo lo hice con mis hijos. Ajá. Y hasta la fecha, ya casados y todo, recogen su plato cuando están en mi casa y lo ponen en el fregadero. ¿No batallaste con lo de la ropa sucia? Fíjate que con ellos no, porque ya me sabía yo otra táctica anterior. Ajá. Con otra persona. Okay. Que dejaba la ropa en el piso, en el baño, y entonces yo la agarraba y la echaba al basurero. ¿Al basurero directo? Al basurero. Entonces cuando me decía, es que esto no es basura, pues es como está en el piso pues es la basura. Y con eso fue la última suficiente, vez que la tiraron. O sea, se puso directamente en el cesto, siempre en el cesto de la ropa Ajá. sucia. Y te digo, son cosas medias graciosas o sí, algo, pero sí. sucede muy seguido en y las pueden familias producir efectos que los papás buenos. se enojan porque dejan los hijos todo desordenado. Sí, entonces, fíjate, aquí está, por ejemplo, dice, limita lo verdaderamente importante. O sea, no estés limitando cosas que realmente ya es cansado, exageras, ¿verdad? Sí. Como, por ejemplo, siempre tienen que decirme dónde están. Eso es en clave. Ciertas edades, por supuesto. Uh-huh. Los niños tienen que tomarme la mano para cruzar la calle, pedirme permiso hasta para salir de la casa al jardín, que tiene barda y que todo tengo que saber en dónde están. El otro es establecer límites razonables, porque para que puedan hacer lo que les estás pidiendo. No ¿Te refieres a que analices que los límites que les pongas los puedan llevar a cabo? Sí. No le puedes pedir a un niño o niña de 10 años que se comporte como uno de 15. Exacto. Hay decirle, oye, te toca ahora a ti lavar toda la ropa. Y no saben. Sí, bueno, los míos desde los 8 años sabían lavar y secar su ropa en las máquinas. Uh-huh. Pero hay otros que no. O sea, y que no tienen ni la altura necesaria para estar lavando la ropa y secando. Entonces, tiene que ser razonable. ¿No? O sea, digamos que aquí los padres se tienen que hacer varias preguntas, ¿no? Uh-huh. Primero, si tienen la edad para hacerlo. Si el límite que les vas a establecer, ellos ya son capaces de llevarlo a cabo a la edad que tienen. Si tienen la capacidad. Si en realidad es razonable lo que les estás pidiendo. Así es. Ahora, y mira, ese ejemplo de la mamá, platícanos, lo de la mamá con la hija de 7 años. Sí. Hay edad o edades en las cuales los límites pueden ser negociables. O sea, ¿por qué? Porque la imposición de los límites, así nada más porque yo digo y así lo vas a hacer y punto, puede llevar a la rebeldía. Entonces una mamá puede negociar ya con una hija de 7 años un extra, por ejemplo, de tiempo. Si la hora de dormir ya bañados y todo y cenados es las 8 de la noche, a lo mejor la niñita de 7 años que ya le gusta leer, ¿no? Y espero que sea la Biblia, que los papás les hayan comprado algún libro de oraciones, de historias bíblicas o la propia Biblia, ¿no? Que hay Biblias para los niños. Entonces la niña, antes de dormir,
puede todavía tomarse unos minutos antes de apagar la luz. Entonces, la mamá puede negociar con la niña, darle 20 minutos, 30 minutos más, pero ya en la cama. Así es. ¿Cómo ves eso? Y el niño, por ejemplo, en este caso la niña tiene los libros que la mamá escogió. Que eran aptos para niña, para su edad, como dices, la Biblia, otros ejemplos que ayudan a los niños a crecer en entendimiento de la obediencia, del no ser envidiosos, de compartir las cosas. Hay libros increíbles y cada niño puede tener el libro en su recámara porque son todos aprobados por ti. Tú los leíste primero. Ahora, sobre ese punto me gustaría abundar un poquito porque hoy los niños, muchos ya usan tablet, no leen libros. Uh-huh. Entonces, en la tablet pueden tener la conexión a internet y pueden ya meterse a lugares o sitios que no son muy recomendables para la edad que tienen. Así. Entonces, ahí sí es bien importante lo que tú dices, que el papá o la mamá establezcan los límites de qué es lo que pueden ver y qué no pueden ver. Así es, normalmente la tablet no entra a la recámara. Hay un salón, hay un lugar especial donde los niños están, donde está el adulto. Esa es una buena recomendación. Otra cosa, hay otro instrumento que se llama Kindle. Y es únicamente de los libros. Uh-huh. Únicamente los libros. No se pueden meter a chatear, no pueden entrar a navegar, es únicamente eso. Yo porque mis aplicación nietos, de libros. Sí, a veces leen en el Kindle y a veces leen sus libros que su mamá les escogió o que ellos fueron juntos. Porque si ellos participan del límite, yo creo que se van a comprometer más a llevarlos a cabo, ¿no? Y a cooperar. Así es, y si ellos saben, por decir, que tienen el límite de usar la iPad la tablet o lo que sea. O su laptop, porque ahora ya son de laptop. Sí. O el teléfono. Sí, o para sus juegos o lo que sea. Tienen el límite de hora. De horario. ¿Cuánto tiempo vas a jugar? Uh-huh. ¿Cuánto vas a hacerlo? Dependiendo de la edad, ¿verdad? Y te digo porque mi nieto habla de Estados americano y me dice, Nane, today I'm not going to use my iPad. ¿Y por qué no vas a usar? ¿Qué quiere decir hoy no voy a usar? No voy a usar porque I think I'm getting a little addicted to it. Órale. O sea, de 10 años. Ya se autolimita. Sí, él no la voy a usar porque creo que ya me estoy haciendo adicto a estar así. Habla de dominio propio eso. De que la mamá le tiene cierto tiempo, nada más todo con el parental y todo cuidando, uh-huh, qué es lo que puede jugar, lo que puede ver, pero como quiera sí, aún en tiempo, no pueden estar todo el día ni deben de estar todo el día. Uh-huh. En eso. Ven tantas cosas, es tanta la gráfica, la información. La información, o sea, y que saltan y que esto y que el otro. Gracias a Dios, pues los míos no tienen edad para tener nada de que mataron a alguien, porque ahorita la mayoría de los juegos son de matar, desgraciadamente. Uh-huh. Pero sí tienen que tener como quiera el límite. Un límite en un lugar donde está el adulto, bajo supervisión de qué es lo que un límite razonable según la edad y algo que es verdaderamente importante. Sí, ellos por ejemplo les gusta el Superbook y hay unos jueguitos del Superbook. Okay. Entonces todo enseña de la Biblia y es lo que van viendo, ¿verdad? Que pueden realmente muy aprender. Bien. Vamos a seguir en el siguiente segmento, no se vayan, estamos viendo cómo se establecen los límites ya en la práctica. Regresamos. ¿Deseas aprender más y crecer en Cristo? Te invitamos a formar parte de nuestra red de Casas de Vida, donde podrás encontrar atención personalizada o bien ser discipulado. Entra a nuestro sitio web centrodevidalomas.org y en el directorio de Casas de Vida encuentra una cerca de ti. Continuamos aquí en el podcast Libre para Vivir de Centro de Vida Lomas y estamos hablando en este episodio de cómo establecer los límites. La señora Silvia Silva nos ha dado ya algunos lineamientos. Los límites son esos, son lineamientos, son reglas, son normas, son guías
que ponen los padres a los hijos, pero que sí tienen que tener ciertas características. Silvia nos decía que padres y madres deben limitar lo verdaderamente importante. Entonces quiere decir que tienes que hacer un alto y pensar si el límite que vas a poner es algo importante. Y pues nos decía o nos ponía como ejemplo que un padre y una madre siempre quieren saber dónde están sus hijos. Entonces, por ejemplo, pienso en un adolescente que se fue a la fiesta y que de repente te apaga el teléfono ahí en la fiesta y tú estás colgado de la lámpara porque le estás marcando y no contesta. Entonces tu hijo debe de saber que en el lugar en donde esté de reunión el teléfono debe estar accesible para los padres. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Así es. Ahora, otro punto que nos decía Silvia es que los límites tienen que ser razonables. Es decir, que tus hijos lo puedan hacer porque están aptos, por la edad que tienen y porque lo que tú les demandas que hagan, ellos tienen la capacidad. Y ahí es donde hablamos también, Silvia, de esa mamá que negocia los límites o el límite con su hija. Sí, para la hora de dormir, en donde le da oportunidad de establecer que después de que tiene que acostarse a las 8 de la noche, la niña puede estar leyendo su tablet durante otros 20 minutos hasta que ya cae dormida. Y eso es algo que es razonable porque queremos que nuestros hijos se comprometan y cooperen en cumplir los límites. Sí, y eso ¿Qué no más, los, Silvia? tampoco no los irrita. No los irrita, claro, la idea no sienten es impositivos, crear hijos rebeldes que piensan que están aplastados todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Otro es límites que instruyan. A ver, dinos. Por decir, generar hábitos, orar, dar gracias por los alimentos, Sí, claro. el buscar a Dios, el tener una relación con Dios. Cuando antes de dormir, en la comida, levantarse, cuando se van a ir a la escuela, o sea, cuando van en el auto, que sepan que pueden poner al Señor ahí de una manera regular. Sí, y lo hagan ya como un hábito. Ya el niño empieza solo, en automático, a dar gracias por los alimentos. ¿Por qué? Porque les estamos repitiendo, dice 1000 repeticiones. Exactamente, dice, hábitos, sí. Son 1000 repeticiones, se los está repitiendo, si se les olvida les vuelve a decir, tenemos que orar, no empiecen hasta que no demos gracias, y vas creando esos hábitos que instruyen, que generan buenos hábitos para los hijos, no nada más llegar y empezar a comer sin acordarse quién les proveyó de esos alimentos. Claro, en realidad este no es un límite, es como una oportunidad y un privilegio de incorporar a Dios en nuestra vida diaria. Así. Acostumbrar a los niños desde chiquitos a que en primer lugar esté el Señor. Eso está increíble, porque ya luego ellos se apropian de su relación personal con el Señor y la van a desarrollar. Sí, increíble, y empiezan muchas veces a tener la fe. La fe. Que muchas veces nosotros no tenemos. Y aún la manifestación seguramente de respuestas de Dios a sus vidas a tan temprana edad. Eso fue lo que yo pedí, mamá. Yo estaba pidiendo por mi amiguito y ya su mamá está bien. Y vas viendo cosas porque estás creando esos hábitos. Instruye al niño en positivos. su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muy bien. Ahora comunica claramente tus expectativas. Cuando vayas a poner un límite, Sí. Comunícalo correctamente. Sí, que entienda qué es lo que estás diciéndole, que pueda hacerlo, que no le estás pidiendo algo que no va con su edad, le enseñas con el ejemplo cómo ir haciendo las cosas que tú esperas. Podríamos decir que, ¿qué estás comunicando? ¿Qué quieres limitar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde hacerlo? La respuesta a esas preguntas, ¿no? Al límite que vayas a poner, que ellos sepan por qué, cuándo, cómo, etcétera. Sí, y conforme a las edades, es como dicen, no toques el contacto porque te puede dar un toque, ¿verdad? Te puedes lastimar. Al mayor, no vayas a ingerir alcohol. Estamos hablando de un jovencito que puede ser quinceañero, tentado, ¿por qué no en y las le dicen, fiestecitas? no vayas a veces mis hijos decían, ay mamá, es que porque tú sabes todo, porque así el Espíritu Santo me decía claramente, se van a salir de esa fiesta y se van a ir a otra. Órale. En la edad, cuando estaban en edad de adolescente. Discernimiento espiritual. Entonces yo le decía, y ni se les vaya a ocurrir salirse de esa fiesta e irse a otra. Se voltearon a ver quién había dicho. Esa es una madre que ora también. Estás orando por tus hijos y tienes que saber qué tipo de límites ponerles
algunos pueden tener 15 años, pero a uno le puedes dejar una cosa y a otro no. Uh-huh. Pero sí hay que comunicar claramente las expectativas, porque no se trata de decirles porque se me da la gana. Exacto. O sea, no caer en eso, porque ese es el problema de la rebeldía. Uh-huh. Cuando es porque se me da la gana, porque se me antoja, hay que explicarles, ¿no? Explicarles. Tiene que te haber digo muchas veces, el hijo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Sí, ¿Y por qué? sí, bueno, claro. Pues ten paciencia. Y explícales. Sí, límites positivos también. Los límites tienen que ser positivos. Y muéstrales los beneficios, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque esto no puede ser, porque esto es una prohibición, ¿verdad? También que vayan creando buenos modales, que dejen buen sabor de ánimo y reconocimiento, o sea, que sean límites positivos también. Ahora hay que saber cómo presentar los límites, ¿verdad? Que sean como eso que hablábamos de la libertad, ¿no? Ajá. Que el tener un territorio limitado te otorga la libertad de moverte dentro de esos límites con toda libertad. Sí, pero entonces tienes que cuidar también la edad. Correcto. Porque si a un niño de 2 años llega un desconocido y le dices, ay, dale un besito al tío, y lo obligas a darle un besito al tío, puede venir otro y decirle que es el tío y le va a querer dar un beso. Al revés, ¿Sí me explico? el tío al niño. A veces, sí, o sea, yo siempre le digo, cuando alguien dice, dale un beso a tu tía, yo le digo, por favor, no la obligues, déjala solita. Y a dónde van viendo la confianza y que estamos sentados ahí. Y van conociendo a la persona. Viene la criatura y me besa y se me sienta en el regazo. Exacto. Y todo. Pero es increíble cómo tenemos que estar ahorita, como dicen, con las antenas así en el Espíritu Santo totalmente acerca de lo que Ahora, permitimos aquí o hay no algo permitimos. Que creo que es muy importante, que son las palabras de afirmación. Es decir, que dentro de la estructura de la disciplina y de los límites, creo que tenemos que hacerles saber a ellos cuánto los amamos, cuán competentes son, que tienen talentos, habilidades, que sí pueden. Y eso muchas veces los papás lo omiten, porque muchas veces tendemos a ver solo lo negativo, lo que no hizo, lo que no pudo, en dónde falló. Sí. Pero nos falta reconocer aquellas cosas en las cuales están cumpliendo, con su responsabilidad, con sus obligaciones, con lo que se espera de ellos. Sí, y me acuerdo que yo le decía, me regañaba a papá por un 8 y había sacado puros 10. Ahora. Entonces me regañaba por el 8. No me decía, te felicito por los otros 10. Silvia, vamos a un corte. Se nos está yendo el programa como agua. Regresamos al último segmento. Manténganse con nosotros. Libre para Vivir, el podcast de Centro de Vida Lomas. Sigamos orando. Ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria. ¿Qué tal? Estamos hablando de formas prácticas de cómo establecer límites tan necesarios en la educación de nuestros hijos. Ya hemos hablado que como autoridades de ellos, pues tenemos que ser padres que busquen su crecimiento y su desarrollo en la responsabilidad y en el compromiso sobre sus propias vidas. Por eso cuando establecemos límites hay que hacerlo de ciertas maneras, con ciertos lineamientos. Y vamos a seguir hablando de los límites. Silvia está aquí. ¿Cuál sería otra sugerencia a la hora de establecer límites? Sí, claro que sí. Mira, que sean verificables. ¿Qué quieres decir? Quiere decir que si has dicho que estén listos a tal hora, ten un reloj, pon la alarma, o sea, asegúrate que tienen los medios para estar listos a la hora que tú le estás diciendo. Que vaya, que eso está porque un niño de 4 años, ¿verdad? Está muy difícil, pero a uno de 6 ya lo puedes poner. Oye, sí, ahorita se me vino el recuerdo de en mi casa con mis hijas cuando eran chicas, la hora de levantarlas para la escuela. 20 minutos antes de la entrada, la mamá con el biberón ahí, todavía tenía 7 años, le daba la leche, le ponía el uniforme y la sacaba corriendo toda despeinada. O sea, porque no había esta certeza de que había que despertar a tal hora para poderse arreglar o dejar las cosas listas desde la noche anterior. ¿A ti te pasó algo así con tus hijos? Sí, no, y por ejemplo con mis hermanos, que había uno súper, que hasta la fecha súper responsable,
que él le dejaba el uniforme listo al hermano para no llegar porque sabía tarde. que se levantaba bien tarde. Sí. Pero la cosa es esa, si no tienen edad todavía para estar checando un reloj o para saber la alarma, tú vas a tener que ponerles la alarma para que ellos empiecen a y en dado aprender. caso despertarlos, ¿no? Sí, para ahorita, poder llegar a tiempo. Sí, y ahorita existe ya la alarma que se repita en 5 minutos. Sí, entonces, sí. Ahorita ya hay muchas cosas muy diferentes muy a mis buenas. tiempos, ¿verdad? Sí, ya claro. no era de aventarle la chancla ni nada de eso. Ahora, el otro dice, que se apliquen consistentemente. Y porque lo respetan más, porque no es posible que hoy sí puedes hacer algo y mañana no. Sí, yo creo que eso es muy importante sí, para papás y mamás, ¿eh? O sea, tienes que ser consistente. ¿Es esto? ¿Es el perro afuera? Sí o sí. No hay más. ¿Verdad? O es el perro abajo de tu cama, no se va a subir contigo a la cama. Es sí o sí, no hay opción. No hay de que el domingo el perro sí se sube. Sí. Exacto. Todos nos lavamos las manos antes de comer. Todos nos lavamos ya los te dientes lavaste. antes. A ver, enséñame las manos. Lavarte si no, el diente, pasarte el hilo, o sea, antes de dormir. O sea, son cosas Correcto. que vas y que eres consistente. No decir, ay, no, hoy no te los laves, ya vete a dormir. No, que ser consistente. No los estés cambiando continuamente porque los confundes. Mira, eso se da mucho. Mi cuñada se quejaba de mi hermano, conmigo, porque me decía, yo tomo acuerdos con las niñas y llega tu hermano y me tumba la autoridad porque ya le están dando el besito, el abracito y le están sacando el permiso, cuando yo he dicho que no. Entonces, hay muchos conflictos en los hogares por el desacuerdo entre la autoridad. Eso. Si falta comunicación entre el esposo y la esposa, no se deben de contradecir delante de los hijos. No, porque denigras la autoridad, que es un principio importantísimo, ¿no? Si los hijos se dan cuenta de que no se ponen de acuerdo, eventualmente van a hacer lo que quieren o van a controlar o manipular las decisiones de los padres con el consentimiento, el abracito, el besito y todo lo demás. Sí, así es. Es una forma tiene que haber acuerdos. Les sí, recomendamos que se pongan de acuerdo para no estar cambiando los límites continuamente. Y sobre todo, no delante de los hijos discutir las cosas. Por supuesto. O sea, sí, claro. nos ponemos de acuerdo qué permiso tiene según la edad y los dos somos unánimes, no nos vamos a cambiar. Correcto. Ahora, el entender que los límites tienen consecuencias nos hace personas responsables. O sea y que asumen la consecuencia de sus decisiones. Es correcto. ¿Verdad? Eso es muy importante porque, por ejemplo, en los artículos escolares, muchas veces los hijos descuidan, olvidan la mochila, se les olvidó el suéter, dejaron la chamarra, tú te gastaste un dineral para suplirles todo y de repente ya lo regalaron, etcétera. Ahí es donde, si ellos entienden que la responsabilidad es asumir las consecuencias, pues no les repongas las cosas así como así, porque entonces no hay límite. Así es. ¿Verdad? Sí. O sea, que aprendan a cuidar lo que tú les has entregado y que está bajo su cuidado. Así es. Y sobre eso de aprender que hay consecuencias cuando no seguimos los límites o tenemos responsabilidad sobre nuestras cosas, súper importante. Y eso lo puedes empezar a los 3 años. Yo creo que sí. Es increíble. A los 3 años nosotros empezábamos a tener ya responsabilidad de su mochila, de su loncherita. De su lunch, ¿verdad? etcétera, sí. Ahora, otra cosa que es muy importante es tener paciencia. Esa ¿verdad? se requiere porque todos los días. Tú sabes que vas a empezar a poner límites, que tú ya juras que hiciste la lista perfecta, que ya se pusieron de acuerdo, que todo, pero tienes que tener paciencia porque es un tipo de educación. Que lleva tiempo. Que lleva ese tiempo. Sí. O sea, lleva los momentos en los que tienes que repetirlo, enseñarles y estar duro y darle. Dice, tú decides cómo pasarlo, si vas a estar enojado, reaccionando positivamente o negativamente. Fíjate que yo tengo un yerno muy paciente. Tienen 3 niñas y de repente se tiran al piso y el berrinche y esto y lo otro. Y él nada más les habla. Y cuando no entienden por el hablar, va y las levanta y las coloca en la esquina y les dice, en una esquina, ¿no? Dice, ahí te quedas hasta que te calmes. Cuando estés calmada, entonces platicamos.
Ese es un límite, esa es una forma de límite y ¿sabes qué? Y no sabes cómo les ha funcionado. No es violento. No es violento. No es violento, no. Porque el que es violento, que reacciona jala, con que el manazo empuja, y la nalgada y te callas. Y la vara de la corrección sí. y no sé qué, y que terminan los niños odiando la vara de la corrección. Y no se corrigen. Te esconden, te lo digo por experiencia. Sí, y no se corrigen. No. Por la mala nadie nos corregimos, nos descomponemos más. Así es. Oye, pues ¿algún otro lineamiento? Yo creo que los papás tienen una tarea maravillosa y una gran responsabilidad. Vamos a orar por ellos, ¿te parece, Silvia? Claro que sí. Que el Señor les abra su entendimiento. Padre, te doy gracias por cada padre y madre de familia que ha escuchado este episodio y también por los hijos, porque hay que hablar a los padres y a los hijos para que cada quien tome su responsabilidad y pueda avanzar en la maduración de un carácter conforme a Dios. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque tú los habilitas, los capacitas. Señor, porque en tu palabra están los principios para poder educar a los hijos sin exasperarlos, sino instruirlos en tus principios y en tus caminos. Te pedimos, Señor, que el corazón de los hijos se vuelva a los padres y el de los padres a los hijos y que retomen esta cosa tan maravillosa que es criarlos, educarlos con un nuevo aliento, con una nueva fuerza, sabiendo que tú los respaldas, Padre, porque tú estás detrás de cada papá y de cada mamá, porque tu interés es que ellos te conozcan a ti, tanto ellos como sus hijos y sus generaciones den testimonio de que hay un Padre maravilloso, amoroso, perdonador, pero que también nos educa y nos disciplina y nos limita. Padre, amén, bendícelos, amén, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias. Muchas gracias, Silvia. Han estado increíbles estos programas. Me han bendecido mucho. Muchas gracias. A ti. Vamos a hacer otros, ¿eh? Hay muchos temas. Claro que sí. Hay muchos temas interesantes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.